Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a hablar sobre el tema las cosas que están, las cosas que son. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, hemos estado leyendo que Pedro dijo a la iglesia: añadid a vuestra fe. Añadid a vuestra fe. Y en estos días, domingos que han pasado, hemos hablado sobre añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Y hoy vamos a hablar sobre lo que Pedro dijo: al conocimiento añádele dominio propio. Hay varias preguntas que tenemos que hacernos relacionadas al dominio propio. Gloria a Dios. Pablo dice, y en este versículo que voy a dar lectura ahora, se encuentra una de las razones. Hay varias razones por las cuales hay que añadirle dominio propio a nuestra fe. Pero en este versículo que voy a leer, Pablo nos dice una de las razones por las cuales hay que añadirle dominio propio a la fe. Primera de Corintios 8, del 1 al 2. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece. La palabra envanece ahí es orgullece, enorgullece, nos hace sentir muy capaces. Pero el amor edifica. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Para que nosotros no nos envanezcamos, Pedro dice, para que no nos envanezcamos, porque el conocimiento envanece, pero a la fe hay que añadirle conocimiento. La capacidad de poder separar una cosa de la otra, de discernir y de aplicar en la vida cristiana qué es lo que nos edifica y qué no edifica, qué es de Dios, qué no es de Dios. Hoy eso debemos nosotros hacerlo más que nunca. ¿Sabe por qué? Porque el mundo, hay una serie de cambios en el siglo, en el mundo. No es que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Es que a las cosas que hemos aprendido como buenas desde la niñez, inclusive dentro del Departamento de Educación, hoy en día se le llama malo. ¿Y sabe cuál es lo peor de todo esto? Que hay muchos sectores de la Iglesia del Señor Jesucristo que aceptan esas cosas y aplauden esas cosas. Eso es lo peor de todo. ¿Por qué añadirnos conocimiento? ¿Por qué añadirnos dominio propio al conocimiento?
Porque el dominio propio nos ayuda a no envanecernos, a no enorgullecernos porque tenemos conocimiento de algo. ¿Ah? El conocimiento es malo. El conocimiento en sí mismo no es malo cuando el conocimiento lo recibimos por causa de la fe que tenemos. Cuando vamos a buscar conocimiento porque tenemos una fe que hay que expresarla y buscamos conocimiento para que nos ayude a expresar la fe, entonces no es vano, no es malo el conocimiento. Ya sea conocimiento teológico, conocimiento académico, conocimiento en algunas ciencias. No es malo el conocimiento. El problema es que nosotros los seres humanos recibimos ciertos conocimientos y entonces después nos creemos la última Pepsi-Cola del desierto. Nos creemos la última agua de coco en la tierra. En este proceso que yo estaba pasando físico, he notado eso. Que ha habido ciertos individuos que, porque, pues, se han especializado en ciertas materias o disciplinas, inclusive hasta desprecian a otros que han estudiado otras disciplinas, de la misma disciplina general en la ciencia, pero han sido otros y como que lo desprecian. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Nosotros los cristianos somos el pueblo de fe. El pueblo de fe. ¿Qué implica eso? Que somos el pueblo que vive en la tierra confiando y dependiendo totalmente de la persona de Jesucristo, del carácter de Jesucristo, de la palabra de Jesucristo y de la obra de Jesucristo. Tan sencillo como eso. Entonces nosotros no podemos, como pueblo de Dios, ignorar lo que la Biblia nos dice a nosotros, porque somos el pueblo de fe. Y Pedro, que tuvo unas experiencias difíciles, inclusive cuando se suponía que él expresara en su vivencia lo que él había recibido del Señor Jesucristo, en muchas ocasiones no lo hizo. Como en el caso cuando estaba con los gentiles y compartía con ellos, y cuando venían los judíos, por miedo a los judíos se apartaba de los gentiles. ¿Qué estaba expresando Pedro ahí en ese momento? Falta de dominio propio. El temor lo controlaba. Él era el apóstol a la circuncisión y Pablo fue a la incircuncisión. Con el apostolado a la circuncisión, o sea, a los judíos, puede ser que se le haya subido un poquito la cabeza. Y por eso expresaba esa falta de dominio propio. Hasta que el Señor le llamó la atención a través de Pablo. Luego Pedro escribe en sus epístolas y menciona a Pablo en las epístolas y los escritos de Pablo, hablando de la gente que tuerce las escrituras. Así como en los escritos de Pablo, que hay unas cosas difíciles de entender, los que los indoctos tuercen para su propia perdición. Él reconoce que cometió esos errores. Y para ayudarnos a nosotros, la iglesia, que no cometamos el mismo error, le dice, añádele a tu fe virtud. A la virtud añádele conocimiento. Y al conocimiento añádele dominio
propio. Porque si no le añades dominio propio al conocimiento, el conocimiento te puede envanecer. Puedes pensar que tú lo sabes todo y que tú no necesitas consejo de nadie. Que lo sabes todo y que no necesitas directriz de nadie. Pero yo te aconsejo, dice el apóstol Pedro, que le añadas al conocimiento dominio propio. Gloria a Dios. ¿Qué es dominio propio? Es conforme al diccionario de palabras originales del Nuevo Testamento. Continencia, templanza, bien controlado, dueño de sí mismo, fuerte magistralmente en alguna cosa. Pablo usa una palabra parecida para hablar de dominio propio, parecida a dominio propio, pero usa otra palabra que quiere decir casi lo mismo. En 1 Corintios 7:37, Pablo dice, pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su voluntad, y ha resuelto en su corazón. Dice, 3 palabras que nos hablan a nosotros de dominio propio. ¿Cuáles son esas 3 palabras? Firme en su corazón, dueño de su propia voluntad, resuelto en su corazón. Que resuelto quiere decir demasiado determinado, audaz. Entonces, ¿por qué Pedro habla del dominio propio y por qué Pablo habla en esos términos? Y Pedro entonces dice, añádele al conocimiento dominio propio. Y note que él no dice, añádele a la virtud dominio propio. Él dice, añádele al conocimiento dominio propio. Gloria sea al Señor Jesucristo. ¿Sabe quién lo sabe todo? El Señor Jesucristo. En Él están escondidos los tesoros de la sabiduría y de la inteligencia. Él es la sabiduría y la inteligencia encarnada. Todos los demás tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda, que nos enseña, que nos guía, que Él toma de lo de Cristo y nos los hace saber. Pero para que el Espíritu Santo haga eso con nosotros, nosotros tenemos que añadirle al conocimiento dominio propio. Porque hay varias formas en que el Espíritu Santo nos enseña. El Espíritu Santo nos enseña a nosotros cuando nos habla por la palabra. El Espíritu Santo nos habla, nos enseña cuando nos llama la atención de algo, ¿verdad que sí? Cuando nos dice, mira, cabezoncito, préstame atención a lo que te estoy diciendo. El Espíritu Santo nos habla cuando alguien nos da un buen consejo. El Espíritu Santo nos habla cuando crea o permite una situación en nosotros para ayudarnos o traernos a Él, a venir a consultar con Él. No adelantarnos a tomar decisiones a la ligera sin consultar con Él. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Entonces, esas palabras que yo acabo de hablarles, que nos hablan de dominio propio, como lo es la disciplina, control de uno mismo. Gloria a Dios. Aleluya. Salomón dice en Proverbios 16, dice, versículo 32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte.
Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu, o sea, que tiene dominio de su espíritu, que el que toma una ciudad. Y ahí de espíritu no está hablando de nuestro espíritu en el sentido de que el espíritu que salió de Dios, sino está hablando de la expresión de nuestro ser, de la personalidad. En estos tiempos hay algunas que le han llamado temperamento, diferentes temperamentos de la personalidad. Y hay temperamentos que nos hacen tener problemas, porque hay temperamentos descontrolados. Hay temperamentos que no oyen. Fija. De eso es lo que está hablando Salomón. El que se apodera de la expresión de su ser es mayor que el que toma una ciudad. Porque el que toma una ciudad viene con la intención de tomar la ciudad, pase lo que pase. Pero el que se tiene dominio de su ser piensa, se detiene y piensa cuál es la implicación de yo hacer esto que voy a hacer. ¿Quién va a ser beneficiado? ¿Quién va a ser dañado? ¿Cómo va a beneficiar la ciudad? ¿Cómo vamos? Se detiene. Entonces, por eso los Salomón lo pone de esa forma. Mejor es el que tarda en airarse, porque el que se aira a veces dispara y después pregunta. Salomón dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu es mayor que el que toma una ciudad. Y está hablando de dominio propio. ¿Por qué añadir dominio propio? ¿Por qué añadir dominio propio al conocimiento? Vaya conmigo a Efesios, capítulo 2. Y conste, ¿se enoja el Señor? ¿Se enoja el Señor? La Biblia dice que Dios se enoja. Y por supuesto, dura cosa es caer en las manos de un Dios que está airado. Dios le dijo a Moisés, salte del medio, que yo voy a eliminar este pueblo y te voy a dar otro pueblo más grande y mejor que este. Padre del cielo y de la gloria. Dios no siempre responde en base a su ira, pero va a responder en base a su ira. Tan pronto el Señor levante la iglesia, Dios comienza a responder en base a su ira. Por eso es necesario que nosotros nos preparemos para irnos en el rapto. Hermano, usted no quiere estar aquí, ni yo tampoco quiero estar aquí cuando comience a derramarse la ira de Dios. Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Nosotros anduvimos en deleites y pecados. Yo no nací en el Evangelio. Yo conocía del Señor Jesucristo, muchos años pasaron antes de yo conocer al Señor Jesucristo. Quiere decir que todos esos años que yo viví sin Cristo, viví en deleites y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Cómo anduvisteis en otro tiempo? Siguiendo la corriente de este mundo. ¿Y cómo es la corriente de este mundo? Es conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y haciendo la voluntad de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás, sin dominio propio hacíamos conforme quien nos dominaba. ¿Quién nos dominaba? Los deseos de la carne, los deseos de la voluntad de la carne y los deseos de los pensamientos. Eso era que nos dominaba, nosotros hacíamos lo que queríamos. ¿Cierto o cierto? Sin Cristo una persona vive conforme a lo que le viene a la mente, el deseo de la carne, su naturaleza humana caída, las pasiones de la vida, sí vive. Cuando llega a cierta edad que es independiente, pues deja expresar esa naturaleza. Pero Pablo está diciendo que nosotros vivíamos así. Nosotros andábamos así. Él está hablando a la iglesia del Señor. Ahora nosotros no andamos así. Ahora somos hijos de Dios. Ahora no debemos andar así, en los deseos de la carne, de la mente, de los pensamientos. ¿Por qué? Porque ahora somos hijos de Dios. Ahora hay otro poder en nosotros. No meramente la voluntad del alma, sino la voluntad del Espíritu Santo. No solamente la voluntad de la mente, sino la voluntad de la palabra. ¿Cómo logramos entonces nosotros vivir conforme a la voluntad del Espíritu Santo y a la voluntad de la palabra del Señor? A la voluntad de la persona y el carácter, la palabra y la obra del Señor Jesucristo, añadiéndole dominio propio al conocimiento. Hermanos, cualquier persona, sea quien sea, que dice, yo sé cómo yo tengo que vivir mi vida, cualquier cristiano estoy hablando, cualquier cristiano, yo sé cómo le digo esto porque yo he oído eso, lo he oído de personas que están en liderazgo dentro de la Iglesia del Señor, y ejercen un ministerio, lo ejercen, personas que ejercen ministerios en diferentes lugares, y lo he oído decir esto. Yo tengo que vivir mi vida conforme me plazca a mí, conforme me haga sentir bien. Si a alguien pues no le gusta la forma que yo vivo mi vida, pues que aprenda. Yo leí un texto ahí donde Pablo dice que Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de temor, sino dentro de las diferentes cosas dice de dominio propio. Y otro versículo que dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Esos creyentes, esos hermanitos o hermanitas se han llenado de conocimiento y el conocimiento los ha envanecido. Ya piensan que saben más que nadie y se olvidan de lo que dice la Biblia en relación al amor. El amor edifica, el conocimiento no edifica, pero el amor edifica. El amor edifica. Porque una persona con mucho conocimiento, tiene mucho conocimiento, lleno de conocimiento doctrinado, teológico, lo que sea, si tiene amor, esa persona se va a dar cuenta quién necesita amor y no conocimiento. Va a discernir. Hermanos queridos, yo he tenido el privilegio, el gran privilegio de sentarme a escuchar
personas que usted tiene que quitarse el sombrero del conocimiento teológico que tienen y doctrinal. Dios me ha dado ese privilegio de escucharlos, de servirles, de andar con ellos. Y sabe que yo he notado unas cosas que yo he notado en ellos, que el conocimiento en algunas de esas personas los ha llevado a discernir la grandeza del amor, el poder del amor y la fuerza que tiene el amor para transformar, cambiar y cargar a un alma, al Señor. Algo que el conocimiento no lo hace. Y nunca los oí decir que aprendan, porque yo tengo que vivir mi vida como a mí mejor me plazca, que aprendan. Si no les gusta como yo vivo la vida cristiana de la fe, pues que aprendan. Ese no es el Espíritu de Cristo. Porque el Espíritu de Cristo dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no estimó eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó. ¿Quién fue? ¿Pablo? No. ¿Pedro? No. ¿Salomón? No. ¿Gamaliel? No. ¿Quién fue? El Señor Jesucristo. Rey de reyes y Señor de señores. Y yo cuando oigo a estos hermanitas, estas hermanitas, que a veces se ponen por los medios de comunicación y dicen esas cosas, yo digo, bueno, ¿sabe lo que hago? Bueno, estamos en el último tiempo. Y yo no me voy a ponerme a escribir nada en los medios de comunicación para contrarrestar eso, porque eso es lo que crea otro dilema que la iglesia no necesita. Señor, mira a ver cómo tú te encargas de eso, porque es mejor que tú lo hagas. Sale mejor si tú lo haces, a que yo como miembro de la iglesia comience a escribir algo para directamente a esa situación. Yo no voy a poner con ese asunto. Búscate a otro que lo haga, Señor, yo no lo voy a hacer. Y no es que no pueda escribir algo, como he escrito algo, algunas cosas para enseñanza, pero directamente a contrarrestar eso no lo voy a hacer. Ese conflicto, ese dilema, eso yo no lo voy a hacer. Porque a eso no es lo que el Señor me llamó a mí. Si alguien le llamó a eso, pues, bueno, cualquier persona, todo el mundo sabe a qué le llamó el Señor. Yo sé lo que me llamó el Señor. ¿Cómo sabemos que no tenemos dominio propio? ¿O cómo sabemos que una persona no tiene dominio propio? Porque yo sé si estoy expresando el dominio propio o no. ¿Cómo yo lo puedo saber? La Biblia dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examínate si esa expresión es una expresión de fe. Pero también podemos saber si otra persona está expresando dominio propio o no. Una vez un hermanito fue a un viaje conmigo. Íbamos a visitar un país. Y ese hermano, cuando llegamos al aeropuerto de aquí, no de aquí, sino aquí en Estados Unidos, para salir para ese país. No sé qué pasó, que parece que el boleto que él había separado, algo pasaba con él, que parece que tuvo que pagar un poquito más en el aeropuerto. Y eso fue suficiente para que ese hermano, inclusive, dijera palabras de maldición a esa mujer que estaba atendiéndolo, simplemente porque él se consideraba profeta. Dije, wow. Por supuesto, yo no lo dejé pasar por alto. Cuando estuvimos solo, él y yo le dije, mira, por el mero hecho que tú seas profeta,
Eso no quiere decir que tú tienes el derecho de maldecir a nadie. El profeta es para hablar lo que Dios le ha dicho que hable, no para sacar de su voluntad, de su deseo, cualquier cosa que Dios no le ha dicho que diga. El profeta tiene que hablar lo que Dios le ha dicho que diga. Por eso que yo considero a algunos hermanos, que inclusive algunos han venido aquí, los considero profetas, porque ellos hablan lo que Dios les dice que hablen. No lo que se les viene a la mente decir, lo que ellos dicen. De Puerto Rico me llamó Udo una vez, me dijo, mira, estaba orando por ti y Dios me dijo que te dijera. Hermano, para decir eso, porque Dios oyó la voz de Dios que le dijo, llama a Pedro y dile esto. Pero simplemente porque, bueno, yo soy profeta y como soy profeta o profetiza, tengo que decir esto y decirle esta cosa, cuántos inventos le viene a la mente. Ese hermanito, digo, a esa persona. Mire, estamos hablando de más de 10 años atrás, mucho más de 10 años atrás. Yo dije, wow, ¿qué pasó con este hermanito? Ustedes no lo conocen porque no ha estado aquí. Así que vuelva, por favor, vuelva. Ustedes no lo conocen. No ha estado aquí. Gloria a Dios. ¿Cómo sabemos que una persona no tiene dominio propio? ¿Cómo yo sé que estoy expresando dominio propio? Bueno, les dije algunas. Yo tengo que ser dueño de mi voluntad. Firme en la fe. No dejar que mi naturaleza humana me controle. Y todos padecemos de eso. En algún momento u otro la naturaleza humana nos habla y nos dicta y nos dice, corre por aquí. Todos nos pasa eso. A todos. Le pasó a Pedro, nos pasa a nosotros también. Pero nosotros tenemos que estar mirándonos a nosotros mismos para no dejar que esa naturaleza que está con nosotros nos controle, porque si dejamos que nos controle, ya no estamos ejercitando dominio propio. Y al conocimiento hay que añadirle dominio propio. Es al conocimiento, no es a la virtud, es al conocimiento que hay que añadirle dominio propio. ¿Cómo sabemos que estoy ejerciendo dominio propio o que una persona está ejerciendo o no está ejerciendo dominio propio? Los versículos que yo acabé de leer en Efesios 2, del 1 al 3, nos dictan a nosotros si una persona está ejerciendo dominio propio o no. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. La corriente de este mundo. Nosotros corríamos con la corriente de este mundo antes de venir a Cristo. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿se supone que nosotros como creyentes corramos y sigamos la corriente de este siglo ahora que estamos en Cristo? De acuerdo a esos textos, no. De acuerdo a Pablo, no se supone que nosotros la iglesia sigamos la corriente de este siglo, de este mundo. Porque este mundo está controlado por el príncipe de la potestad del aire. Es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La desobediencia es un espíritu. Y toda persona que obra en desobediencia a la palabra y al Señor Jesucristo opera y obra en un principio satánico. Lo voy a repetir más, otra vez. Toda persona que opera en desobediencia a la palabra, toda creyente que opera en desobediencia a la palabra, opera en un principio satánico.
Esas son palabras fuertes, pero es la verdad. Y la verdad es lo que nos hace libres a nosotros. La verdad nos hace libres a nosotros. Yo me crié sin la inspiración de obedecer a mi papá, porque él nos maltrataba y maltrataba a mi mamá. Yo no tuve esa inspiración. Cuando yo me crío de esa forma, y desde niño, ¿cuántas veces mi mamá no tuvo que agarrar? ¿Cuántas veces no tuvo que agarrar el fuete? Nosotros decimos fuete. Una vez yo estaba en quinto grado de escuela primaria. Me fui para la escuela y en el recreo que yo reuní un grupito de otros niños y nos fuimos para una quebrada. Y encontramos en la quebrada, en Puerto Rico le dicen batición. Una batición es unos compuestos que se hacen para de ahí de esa batición sacar el alcohol. En Puerto Rico le decimos a ese alcohol bien fuerte, le decimos rompitorro. Oh my God, Dios del cielo y de la gloria. Y eso se hace en unos tanques grandes, ahí se prepara, se está algunas semanas preparándose ahí, para luego eso pasarlo por un proceso de fuego y sacarle el alcohol. Encontramos eso, yo sabía lo que era eso porque yo me crié en eso. Pero no solo se puede tomar así. Entonces hicimos una colecta. Alguien, tiene unos centavitos. Y colectamos algo y mandé a uno de los muchachos a buscar una barra de chocolate Cortés. Cerca había una tiendita y mandé a uno de los muchachos. Qué cosas de niños, siendo mandón yo. Era que Dios me estaba preparando para ser pastor. Trae el chocolate y lo raspamos con una cuchillita, raspamos, saqué un potecito así, le eché chocolate para diluir el sabor malo y comenzamos a tomar de eso. Pero eso está fermentado. Al ratito estaban borrachos, ¿no? Esos niños todos borrachos. Y nos subimos en una escuelita, era una casita, ahí se daba el quinto grado, y nos subimos en una lomita. Y cuando las muchachas también estaban en recreo, nos comenzamos a tirarle terrones de tierra a la muchacha. Santo Dios del cielo. O yo llegué a mi casa. La maestra de esa clase de quinto grado era mi prima. La cocinera era mi abuela. Mi mamá me estaba esperando con así, tenía así escondidita una varita. Me preguntó que si había ido a la escuela hoy. Sí, seguro. La varita. Sacó la varita. Hermanos queridos, esa fue mi vida hasta que yo vine a Cristo. Cuando yo me independicé, pues me independicé. Yo a recibir consejos de otras personas, guianza de otras personas, yo me independicé. El único que me paró a mí, ¿sabe cómo se llamaba? El Señor Jesucristo. Él me paró. A los 21 años me paró y le dije, ok, that's it.
Pero todos nosotros vivíamos de esa forma. El espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Y toda persona que opera en desobediencia opera en un principio satánico. Entonces, ¿cómo saber que una persona no tiene dominio propio? Tiene desobediencia. Tiene desobediencia esa persona. Padre del cielo y de la gloria. ¿Cuántos están orando, hermano? Aleluya. La desobediencia nos dice a nosotros, esa persona no tiene dominio propio. Cuando leemos esos textos arriba, nos damos cuenta si tenemos o no dominio propio, o si esa persona tiene dominio propio o no. Aleluya. La Biblia nos da ejemplos de cuando existe falta de dominio propio. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien ser lleno del Espíritu Santo. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien padeció en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Eso es para nosotros, que no vivamos el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Cómo vivían los gentiles? Efesios 2, se lo leí. Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables e idolatrías abominables. A esto les parece que cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. La persona que no corre en ese desenfreno de disolución es porque tiene dominio propio. Tiene dominio propio. Bueno, hay otros textos más que no se los voy a leer. ¿Cómo define el diccionario de la Real Academia Española la palabra disolución? La define como relajación de vida y costumbres. Disoluto, como esa es la palabra que usa Santiago 5:5, disoluto, licencioso, entregado a los vicios. La Biblia define la palabra disolución como libertinaje, perdición, camino de condenación, desperdicio, destrucción. En algunos casos, libertinaje sexual, lascivia. ¿Y cómo define el diccionario la palabra libertinaje? Desenfreno en las obras o en palabras, o sea, sin dominio propio. Hermanos queridos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado como iglesia en las cosas que aceptamos como normal, la conducta que aceptamos como normal. Debemos tener mucho cuidado con qué conducta nos identificamos. Porque nosotros somos la iglesia del Señor.
¿Cómo añadir dominio propio? Ya estoy concluyendo, hermanos. ¿Cómo añadir dominio propio? Siendo firme, controlado, sincero con uno mismo, negándonos a nosotros mismos, no pensar que sabemos tanto que no podemos o que podemos dar a la escritura la interpretación que queramos. El fruto del Espíritu nos ayuda a ejercitarnos en dominio propio. El amor del Señor nos ayuda. Expresarle amor al Señor nos ayuda al dominio propio. El ejercicio en las disciplinas espirituales como es la oración y el ayuno, el estudio de la Biblia, la obediencia a la Biblia, porque es palabra de Dios, nos ayuda al dominio propio, la alabanza, etcétera, etcétera, etcétera. La Biblia dice, velad debidamente. Velad, estad firmes. Velad y velemos en oración con perseverancia, velando en acción de gracias. Gloria a Dios. Velad pues es sobrio, dice Pedro, y velad en oración, porque vuestro adversario anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Hermanos, debemos nosotros velar por nosotros mismos para asegurarnos que le estamos añadiendo dominio propio al conocimiento. Sí. Pues fue Pedro quien nos dijo que le aplicáramos dominio propio al conocimiento. Él no lo dijo, aplícaselo a la virtud, se lo dijo, aplícaselo al conocimiento. Aplícale dominio propio. El dominio propio te va a ayudar. Te va a ayudar a mantenerte disciplinado y mantenerte firme en el Señor. Firme en la gracia. Firme en la palabra. Firme en la fe. Firme en la obediencia. Firme sirviendo al Señor. Firme agradando a Dios. Consistente en la obediencia a la palabra, consistente creciendo en la fe, creciendo en ese desarrollo de la fe, creciendo en el plan de Dios para nuestras vidas, dominio propio. Si tú eres sincero y eres sincera con el Señor y descubres que no estás aplicando dominio propio a tu vida, bueno, estás en el camino correcto. Comienza entonces a aplicar dominio propio. No dejes que el siglo determine cómo vas a vivir tu fe. No dejes que el mundo lo haga. Decídelo tú. Siendo instruido por la palabra y por las directrices del Espíritu Santo, decide tú aplicar a tu vida dominio propio. Y Dios va a ser contigo. Porque el dominio propio, el que obra el dominio propio está obrando en un principio espiritual. Un principio espiritual. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Padre, gracias. Gracias por tu amor, tu bondad, tu gracia y tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias por todas las cosas que haces en nosotros y con nosotros. Gracias, soberano Dios, por tu amor, por tu plan, tu propósito. Tú eres soberano. Y en tu soberanía tú haces tu santa y divina voluntad. Ayúdanos a entender, comprender lo que dice tu palabra, Señor. Ayúdanos a presentarnos diariamente delante de ti, Señor, con un corazón humilde, sincero, sencillo, dispuesto a crecer en la fe, determinados en irnos en el rapto, Señor, con toda confianza, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo, buen Dios. Gloria a tu nombre, Señor.
Tú mereces gloria y honra. Tú mereces gloria y honra, Altísimo Dios. Tú mereces gloria y honra. Aleluya. Bendito el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, por Cristo Jesús, nuestro Rey y Salvador. Amén.